Vamos a pedir al Señor que nos hable esta noche a través de su palabra. Amén. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti en esta noche, Señor, a pedir, oh Señor, tu guianza, Señor, que seas tú, Padre, en esta noche el que hable a cada corazón, Señor, de nuestros hermanos. Padre, seas tú, tu Espíritu, Señor, aplicando tu palabra a cada corazón, oh Señor eterno, y cumpliendo el propósito por el cual, Señor, tú has enviado tu palabra, Padre. Oro, Señor, para que seas tú, oh Padre, que me ayude en esta hora, Señor, y se glorifique, Señor, en mi incapacidad, oh Padre, para poder, Señor, exponer tu palabra y lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús, oh Señor, te lo pedimos, sabiendo que tú, Señor, nos escuchas. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en esta noche pues me ha tocado compartir la palabra realmente. Y de lo que yo quiero hablar en esta noche, no sé si usted alcanza a ver, pero es de esto. ¿Qué dice acá? Integridad. En esta noche yo quiero hablar acerca de la integridad, pero quiero hablar de la integridad prácticamente bajo el tema creyentes íntegros. Todos sabemos prácticamente que el mundo hoy en día está afectando de tal manera a la iglesia de que en el mundo tenemos muchos antivalores, tenemos muchas prácticas que se están dando y que de una u otra manera están afectando a la iglesia y a algunos cristianos también. De tal manera que algunos no están caminando en rectitud, no están caminando prácticamente conforme a la palabra, ni obedeciendo aún la palabra y sus mandamientos de Dios. Y es por eso prácticamente que esta noche Dios puso a hablar acerca de la integridad de los creyentes íntegros. Si quiero un concepto de integridad, pues yo tengo 3 conceptos acá de lo que es la integridad. El primero dice que la integridad es algo que no tiene grietas, que es algo completo, es entero, intacto, es algo que no está dividido. Es decir, es algo que está completo, intacto. Esta página usted la puede ver acá. Y esa página está completa, está intacta, ¿sí? Pero si yo vengo y hago esto, ya no lo está. Y si yo hago esto, se acabó lo intacto, lo completo. Ya está, es algo que dividido, ¿sí? Está dividido. Entonces, la integridad es algo, hermano, que no podemos dividirla. Es algo que es algo completo y que debe de estar siempre en nuestros corazones. La integridad es algo por la cual nosotros debemos caminar cada día, siendo ejemplo en cualquier área de nuestras vidas y estemos donde estemos. Pero la integridad es algo completo, algo intacto. El segundo concepto de integridad que tengo ya es que la integridad es la coherencia entre las palabras y las acciones. Es decir, lo que yo hablo debe ir conforme a lo que yo hago. Amén. O sea, si yo digo algo, por ejemplo, que yo soy santo y yo le hablo a usted acerca de la santidad de Dios y que practique la santidad, entonces eso mismo yo debo de hacer también, practicar la santidad. Si yo digo prácticamente que yo no miento y le voy a hablar acerca de que Dios es veraz y su palabra es verdad y debemos caminar en esa verdad, pues entonces yo debo de caminar también en esa verdad. Mis palabras deben ir de acuerdo a mis acciones. Y ese es un concepto de integridad, la coherencia entre las palabras y las acciones. Y un último concepto acerca de la integridad, dice que la integridad es vivir en consonancia con los valores de Dios. Es decir, vivir haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Si Dios en su palabra nos dice que debemos de amar, entonces vamos ¿qué? A amar. Si Dios en su palabra dice que Él es misericordioso y que debemos de ser nosotros misericordiosos, entonces vamos a ser nosotros también misericordiosos. Si su palabra dice que debemos de perdonar, entonces vamos a ¿qué? A perdonar. Si su palabra dice que debemos de actuar en justicia, vamos a caminar ¿qué? En justicia. Entonces, la integridad es vivir en consonancia con los valores de Dios. Y los valores de Dios los vamos a encontrar ¿dónde? ¿En el mundo? No, los vamos a encontrar ¿dónde? En la palabra, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y verso 59.
Mateo capítulo 26 y verso 59, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aquí encontramos, hermanos, el relato cuando querían prácticamente abrazar a Jesús para poder matarlo, y los fariseos y los líderes religiosos de ese tiempo pues buscaban una ocasión, buscaban cómo prácticamente poderlo a él, hacerlo caer, de dónde agarrarlo para decir: este es un falso, o este prácticamente es un profeta más, o este simplemente es alguien que dice que él ha venido del cielo pero realmente no lo es. Entonces buscaban la manera de encontrar algo en contra de él. Muchas veces vinieron en contra de él, incluso cuando le presentaron aquella moneda y le hicieron la pregunta acerca del tributo. Dice que Jesús conocía los corazones de ellos y llegaron no con buenas intenciones, sino que querían hacerlo caer. Y escucharon y vieron y hicieron muchas estrategias para hacerlo caer, pero dice la palabra que no la encontraban. Esa es el ejemplo de una persona íntegra. Aunque busquen y busquen una y otra vez, no van a encontrar nadie. ¿Por qué? Porque Jesús caminó en integridad. Sus palabras y lo que él hacía iban en concordancia. Dice que la gente se admiraba de la autoridad con la cual él hablaba la palabra. ¿Por qué? Porque él no era igual que los fariseos. Porque los fariseos decían, ¿pero qué? No hacían. Pero Jesús decía y él también hacía. Había una coherencia entre sus palabras y sus hechos. Había una coherencia entre los valores que él hablaba y lo que Dios prácticamente había estipulado también. Entonces, tenemos un ejemplo en el caso de Jesús. Jesús prácticamente, él se presentó a la tierra como el Hijo del Hombre y vino a esta tierra de esa manera. Dice que se despojó de sí mismo y vino a esta tierra en forma de hombre. Es decir, él tomó una naturaleza tal y cual nosotros la tenemos. Si usted puede tocarse y pellizcarse, hágalo, pellizcase, quiero ver. Usted siente, ¿sí o no? Jesús también sentía. Jesús fue un hombre sobre esta tierra, pero que vivió en integridad. De igual manera, nosotros estamos llamados también a vivir en integridad. Él es un ejemplo de alguien que vivió en integridad. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Verso 8. Hechos 6 y verso 8. Aquí encontramos el ejemplo de Esteban. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes, permítame, quiero ver, sí, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Esteban era otra persona que vivió también en integridad. Buscaban también la forma de cómo, prácticamente en esa ocasión, cómo poder apresarlo y matarlo. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra. Dice que no podían, porque lo que hablaba prácticamente era una veracidad, era algo verdad. Y otra versión dice que discutían con él y no hallaban la forma de cómo hacerlo caer, porque él hablaba la palabra y hablaba acerca de Jesús. Y entonces él vivió también en integridad, y lo que hicieron fue buscar, al igual que con Jesús, falsos testigos para que vinieran y hablaran en contra de él. Ahora, ellos vivieron en integridad. Nosotros también estamos llamados a vivir en integridad.
Hay otro pasaje en Tito 2:7. Tito 2:7. Tito capítulo 2 y verso 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Presentándote tú en todo como ejemplo. Pablo le hablaba a Tito. Todos sabemos que Tito era un líder prácticamente, y algunos lo consideran también como un pastor. Y él le dijo: preséntate tú en todo como ¿qué? Como ejemplo. Esa misma palabra prácticamente Dios nos dice esa noche: presentémonos nosotros también como ejemplo de buenas ¿qué? Obras. Al parecer Pablo prácticamente enfatizó mucho esto del ejemplo, porque incluso a Timoteo también se lo dijo: que nadie tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo en ¿qué? En palabra, en tu conducta, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. ¿Por qué? Porque los demás ¿qué? Nos miran. Ellos eran líderes que las demás personas prácticamente a su alrededor los tenían a ellos como un ejemplo, como un modelo a seguir. Y entonces Pablo le dice: muéstrate tú como ejemplo de buenas obras. Hermanos, en nuestros trabajos, en las universidades y aún en la iglesia, hay personas que nos ven a nosotros. ¿Qué ejemplo realmente ellos estarán viendo en nosotros? ¿Qué ejemplo realmente estarán viendo? Hay muchos estudios y unas personas dicen que generalmente las personas aprenden viendo, siguiendo el ejemplo. Las palabras pueden olvidarse, pero el ejemplo no. Cuando nosotros hacemos algo, si somos cristianos y saben alguien que somos cristianos y hacemos algo que no es correcto, ¿qué es lo que sucede? Nos señalan. ¿Y qué es lo que dicen? Y es cristiano. ¿Sí? Y es cristiano. Entonces, debemos de ser ejemplo. ¿Sabe? Esto de ser ejemplo, nosotros muchas veces creemos que hay personas alrededor que no nos ven, pero realmente las hay. Una vez en mi casa, yo llegué a la casa y tenía mucha hambre. Entonces, vine yo, descansé un momento mientras prácticamente mi esposa me preparaba la comida. Me senté y a la par se sentó una niña que ahora tiene 7 años. Empezaron a servir y de repente la vocecita: papá no se lavó las manos. Y yo: es cierto. Yo le he dicho a ella prácticamente que lo primero es lavarse las manos. Luego nos sentamos, oramos y comemos. Pero yo en ese momento prácticamente estaba obviando algo que yo le había dicho a ella que debía de hacer. Y era que lavarse las manos. Algo tan pequeño, ¿sí? Pero hay personas a nuestro alrededor que nos están viendo. Entonces nuestras palabras deben ir conforme a nuestro ejemplo. Y aquí Pablo le dice en la segunda parte, ese ejemplo de buenas obras, en la enseñanza dice: mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Debemos de ser ejemplos, pero también debemos ser ejemplo en cuanto a la palabra. Ministros de Dios, ministros que hablan la palabra, deben de ser ejemplo en cuanto a lo que hablan. Hay muchos ministros que hoy en día no están hablando la palabra íntegramente. Están hablando ¿qué? Lo que las personas quieren escuchar. Y usted no me deja de mentir, quizás ha escuchado mensajes en los cuales hay líderes que a través de los medios de comunicación y todo eso están aludando a la gente, la están levantando. Que usted es la viña de mis ojos, o la viña de los ojos de Dios. Que usted es guapo, que usted es bonito, que no sé qué. O sea, ¿para qué? Para atraer a la gente simplemente. Ministros están permitiendo el pecado en las iglesias y no están hablando la palabra de Dios. Están hablando la palabra, pero
no de la forma correcta, sino están hablando muchas veces verdades de la palabra a medias, lo cual es mentiras. Y entreteniendo a la gente. Todo ministro, incluso acá los maestros del SEM, estamos llamados a hablar la palabra íntegramente, a no darle un sentido diferente del que es, sino darle el sentido correcto a la palabra, sino prácticamente hablar la verdad de Dios y solo la verdad. A veces hablar la verdad o hablar la palabra duele. Jesús mismo habló la palabra y sus discípulos le dijeron: qué duro es tu palabra, qué duro es servirte, Señor. ¿Pero por qué? Porque estás hablando la palabra, esa palabra que llega hasta nuestro corazón, esa palabra prácticamente que llega hasta lo profundo de nuestro ser y que a veces nos hace hasta retorcernos cuando estamos sentados en las sillas. Yo no sé, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando he escuchado la palabra. Yo no sé si usted, pero muchas veces como que la palabra no nos agrada. Pero si es la palabra de Dios, hermano, esa palabra va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Y no importa si es dura, porque ¿qué significa? Entonces significa que está moldeando nuestro corazón, está cortando aquello que no está bien en nuestro corazón. Entonces debemos de hablar, de ser ejemplo y de enseñar la palabra en forma íntegra, en forma correcta, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Ok, ahora después de esta corta introducción paso al mensaje. No, mentira. No, he hablado acerca de la integridad. He hablado acerca de que la integridad es la coherencia entre las palabras y nuestros hechos. Es la integridad al vivir en consonancia con los valores de Dios. Y eso significa que debemos hablar y debemos de hacer. No simplemente hablar y hacer, sino ambas cosas deben ir acompañadas. Ahora, lo que quiero hablar próximamente es acerca de las características de una persona íntegra. Y quiero tomar para ello el ejemplo de una persona que no fue realmente íntegra en su corazón, pero me va a servir esta noche para quizás hablar acerca de 4 aspectos o 4 características de una persona íntegra. Así que quiero que me acompañe a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, desde el verso 1, voy a leer. Prácticamente la historia es larga, pero voy a leer desde el 1 hasta el verso 21. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Está atento usted esta noche? ¿Está despierto todavía? ¿Sí? Está atento a las palabras de Jehová. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Leo hasta ahí en estos momentos. Aquí encontramos a Dios hablando a través del profeta Samuel y diciéndole a Saúl:
que fuese, le dio una instrucción clara. Y esa instrucción clara está en el verso 3. Le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción era destruir. La instrucción era matar. ¿Sí? Diga destruir. Matar. Esa era la instrucción. ¿Sí? Destruye y mata a Amalec. Era la instrucción directa de Dios para Saúl, el primer rey. ¿Sí? No había una instrucción diferente. Amalec era un pueblo que se había levantado contra Israel mientras ellos salían de Egipto. Y realmente en Éxodo 17, si usted lee, Dios le dice prácticamente a Moisés y a Josué que iba a haber una guerra de generación en generación contra Amalec hasta que fuese destruido, porque se había levantado en contra del pueblo. Entonces vemos aquí ahora al primer rey, y Samuel le da esa instrucción: mata y destruye. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? ¿Qué es lo que hace? De acuerdo a la historia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Ve al verso 7. Saúl derrotó a la amalecita desde Avila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Dice el verso 8: y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cumplió Saúl la orden de Dios? No la cumplió. Dios le dijo: destruye y mata. No la cumplió. Y otros pueden decir: bueno, pero sí la cumplió, pero la cumplió a medias. Sí, pero realmente no la cumplió. Una persona íntegra es una persona que obedece los mandamientos de Dios. Es una persona que obedece la palabra de Dios. Y Dios había sido claro con Saúl, pero él mató a una parte, mató al pueblo, pero dejó vivo ¿a quién? A Gad, al rey. Y dejó vivo también, dice, lo más gordo de todo el ganado. Eso fue lo que dejó vivo. Ahora, ¿qué sucede con nosotros, hermanos? ¿A cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros: destruye y mata? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una orden directa? ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Muchas veces. Y otras veces no. Otras veces sí le hemos cumplido. Pero otras veces no. Y otras veces sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Jugando. No estamos caminando en integridad. Las órdenes de Dios debemos de obedecer realmente los mandamientos de Dios y la palabra misma de Dios. Mire, Dios le dijo a Saúl: mata hasta lo más inofensivo, porque dice que hasta los bebés ¿de qué? De a pecho. ¿Sí? O sea, mata desde el líder, es decir, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces matamos quizás lo más grande. No, yo no. Hablando literalmente, yo no he matado a nadie, yo no mato a nadie, ¿sí? O yo no he ido allá prácticamente a meterme con otras personas, que no tengo que meterme con una persona que no es mi esposa o mi esposo. No, yo no lo hago, eso literalmente lo cumplo. Yo no soy adúltero, yo no mato. Pero ¿qué pasa con los resentimientos dentro de nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando no perdonamos a aquellos que nos ofenden? La palabra dice, ¿verdad? Perdonad ¿a quiénes? A los que nos ofenden. Eso también es palabra de Dios y debemos de cumplirla. No simplemente, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, la palabra de Dios es dada a nosotros. ¿Para qué? Para cumplimiento. Ama a quién? A tus enemigos. Ama a quién? A aquellos que nos ultrajan. Entonces, debemos de ¿qué? De amarlos también. O sea, no solo se trata de cumplir quizás aquellos mandamientos visibles o más grandes, sino también aquellos que no se pueden ver. ¿Qué sucede prácticamente con esta palabra? Efesios 4:31. No vamos a ir por cuestión del tiempo ahí, solo se lo voy a leer. Dice: quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense toda amargura, todo ¿qué? Enojo, todo ¿qué? Ira.
Pero ¿qué sucede muchas veces en nuestras casas? ¿Existe una paz absoluta? No, muchas veces en las casas lo que hay son gritos, hay contiendas. En la casa, hermano, allá no nos ven. Y ahí es donde realmente somos lo que somos, porque muchas veces cuando venimos a la iglesia lo que hacemos es que fingir algunos. No digo que en esta iglesia, ¿verdad? No, hay en otras iglesias. Muchos creyentes lo que hacen es fingir, realmente, simplemente. Pero ¿qué hay en la casa? David le dijo al Señor: Señor, andaré en integridad de mi corazón, aún en medio de mi casa. Porque realmente ahí somos quienes somos. Pero una persona íntegra debe ser la misma en su casa, la misma en la iglesia, la misma en el trabajo, la misma en la universidad. Debemos de ser los mismos. Estemos donde estemos, debemos de ser los mismos realmente y cumplir la palabra del Señor. Quítese toda amargura, enojo, ira y gritería. Entonces, la primera característica de una persona íntegra es una persona que obedece la palabra. Y obedece la palabra en lo absoluto. No se trata de esto sí, esto no, sino que obedece la palabra de Dios en todos los aspectos, todos sus mandamientos. Veamos ahora, déjenme seguir leyendo el verso, lo que vamos en el verso 9, el verso 9. El verso 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y el ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová, y toda aquella noche madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. La segunda característica de una persona íntegra es que es una persona que no habla mentiras. Es una persona que habla la verdad. Aquí, de este mal ejemplo, prácticamente Saúl dice que recibió a Samuel y dijo: bendito de Jehová, yo he cumplido toda la palabra de Jehová. Y atrás, ahí tenía los animales escondidos. No había cumplido realmente toda la palabra, ¿sí? No lo había cumplido. Entonces, nosotros muchas veces le decimos al Señor: Señor, yo he cumplido esto, yo he hecho esto, esto y esto y esto. Pero todavía hay algo ahí dentro. Y entonces viene la voz del Espíritu Santo: ah, sí, pero ¿te acuerdas de esto? Que también yo hablé tu corazón y no lo cumpliste. Una persona íntegra habla la verdad, no habla mentiras, ¿sí? No habla mentiras. Saúl creyó que con la adulación, porque yo lo veo como adulación, bendito de Jehová, o sea, con un gran recibimiento, pero realmente Samuel sabía que Saúl no lo había cumplido y él habló esa mentira. Entonces, esto mismo se cumplió en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira van y venden también la heredad. Luego Pedro viene y le pregunta a Zafira: ¿en tanto vendiste la heredad? Sí, le dijo, en tanto la vendí. ¿Pero qué pasó? ¿Era qué? Mentiras. Era mentira. No la había vendido. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Ser vistos por los demás. Pero para ellos, ¿qué? Hablaron una mentira. ¿Sí? Y muchas veces actuamos como que realmente caminamos en la verdad, pero somos muchas veces personas que fingimos. Le voy a decir esto, no se lo voy a contar al pastor, ¿sí? No se lo voy a contar. Hágase del ojo palo. Yo me recuerdo que cuando yo vine a la iglesia yo estaba lleno de religión, realmente. Y recuerdo que siempre que antes de iniciar el culto, en la parte de atrás, o sea, siempre se oraba. Me recuerdo que cerca de entre media hora y una hora siempre se oraba.
Entonces, el pastor siempre hacía la invitación a que viniéramos a orar, o si no, él veníamos otras personas y hacían la invitación. Y entonces yo venía también a orar, entre comillas, ¿sí? Entonces, a las 8 de la mañana, yo estaba allá. Y de repente venía apareciendo el pastor allá. Yo estaba allá con mis ojos abiertos. No lo estaba orando, estaba con los ojos abiertos. Estaba viendo todo lo que pasaba. Y de repente aparecía el pastor creo que la primera camioneta que tuvo, que regaló una gris. Entonces venían entrando ellos y yo, ahí viene el pastor. Y empezaba a cerrar mis ojos. Empezaba a levantar mis manos. Y con el otro ojo, para ver si él entraba. Y él cuando entraba, ¡ay, entró el pastor! Me inclinaba y supuestamente estaba orando. No lo estaba haciendo. Me estaba engañando a mí mismo. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Lo estaba haciendo para qué? Para que me vieran. Estaba fingiendo. Estaba fingiendo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso. Quizás hacemos las cosas no para honrar a Dios, sino para ser visto por las personas. Pero eso no tiene una recompensa realmente. La recompensa es simplemente que lo vean, pero nada más, ¿sí? Pero Dios sabe y conoce nuestros corazones, realmente nuestras intenciones y por qué hacemos las cosas. Saúl prácticamente mintió y le dijo, yo he cumplido toda la palabra de Jehová y yo he derrotado, yo he matado a todos, pero realmente no, porque más adelante Samuel le dice, tú lo que hiciste es ver el botín. Vistes el botín, nada más. O sea, te interesaban las riquezas. Eso fue lo que dijo. Pero realmente Saúl mintió hasta este punto. Cuando él dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová, pero no la había hecho. Seguimos leyendo en el verso 14, cuando Samuel prácticamente le dijo que había escuchado el balido de ovejas. Verso 15. Saúl respondió, dice, de Amalek los han traído. O sea, escuchó él prácticamente el ruido de los animales. Y Saúl dijo, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Voy a saltar hasta el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Hasta este punto Samuel estaba reconviniendo a Saúl y le estaba haciendo ver prácticamente que no había hecho lo que Dios le había ordenado que hiciese. Y entonces él empieza prácticamente a decir, no, yo lo he cumplido, el pueblo fue el que trajo esto, yo he cumplido la palabra de Jehová, yo lo he escuchado. Pero Samuel le dice, no has escuchado la voz de Jehová. O sea, a pesar de que Samuel estaba diciendo de que no había cumplido la palabra que Dios le había dado de matar y destruir todo, Samuel persistía diciéndole que sí había hecho lo que Dios le había ordenado y ciertamente no lo había hecho. La tercera característica de una persona íntegra es que es una persona humilde. Es decir, es una persona que acepta sus errores. Es una persona que acepta lo que ha hecho. Saúl no lo estaba aceptando, sino que por el contrario estaba como queriendo decirle a Samuel, no, sí, yo lo hice, pero no lo había hecho, ¿sí? No estaba aceptando realmente no había obedecido la palabra de Dios. Mire qué diferencia entre Saúl, el primer rey, y David, el segundo rey. Porque Saúl había pecado, no había obedecido a Dios, pero cuando David pecó y Natán vino y le reconvino, inmediatamente él dijo, he pecado. O sea, él no escondió su pecado. Él dijo, he pecado. ¿Y qué más hizo? Dice que fue y se arrodilló a tierra, puso prácticamente tierra sobre su cuerpo. Dice que ayunó a Dios realmente. Dijo, he pecado. Él en ningún momento quiso poner una excusa contra lo que había hecho. Saúl sí la estaba haciendo. Una persona orgullosa no reconoce lo que hace, porque cree que realmente lo que está haciendo es correcto, pero realmente no lo es. Miren lo que le dijo, lo que escribió David
cuando fue encubierto, en cuanto a su pecado fue descubierto, miren las palabras, aquí sí quiero que me acompañe. Salmo 51:3. Lo que David le dijo a Dios cuando él había pecado. Salmo 51:3. Salmo 51 y verso 3. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, yo reconozco que mis rebeliones. Saúl no estaba reconociendo lo que había hecho. Una persona humilde reconoce realmente su pecado, no lo esconde, sino que va delante de Dios y le dice: Señor, yo he hecho esto, yo he pecado contra ti, perdóname. Lo reconoce. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no hemos reconocido lo que hemos hecho, sino que estamos justificando realmente lo que hemos hecho? Hermano, cuando suceda eso, corra delante de Dios y reconozca lo que ha hecho. Corra al trono de la gracia para alcanzar que oportuno socorro. Mire, Dios no es un Dios que nos hace de lado cuando reconocemos y cuando nos humillamos delante de Él, ¿sí? Porque dice que al que se humilla, Dios que lo exalta y no lo ve de lejos. Al altivo, sí. Si en nuestro corazón queremos ser unas personas íntegras, debemos reconocer cada vez que pecamos nuestro pecado y no excusarnos de lo que hacemos. No, en ninguna manera, sino declararlo. David lo declaró delante de Dios: solo contra ti he pecado, Señor, solo contra ti he hecho lo malo. Saúl no lo hizo realmente. El Salmo 19:13 dice lo siguiente: preserva también a tu siervo, aquí David hablando nuevamente, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia es sinónimo de orgullo. El orgullo muchas veces nos ciega y no vemos realmente lo que hemos hecho. Entonces David le dice: Señor, ayúdame con la soberbia, presérvame la soberbia. Yo no quiero ser alguien soberbio, no quiero ser alguien orgulloso, no, sino quiero reconocer simplemente, ¿para qué? Para ser una persona íntegra delante de ti, para declarar todo lo que hay. Mire, la integridad no necesariamente significa que no vamos a pecar. No, porque David pecó y no por eso dejó de ser una persona íntegra. Incluso la palabra misma sigue diciendo que él era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Por esto, porque él reconoció su pecado. Porque cada vez que pecaba, David reconocía lo que había hecho. Su corazón estaba delante del Señor, su corazón estaba totalmente abierto y reconocía lo que había hecho. Entonces, queremos ser personas íntegras delante de Dios. Hermanos, seamos humildes, reconozcamos nuestras faltas y declarémoslas delante de Dios. Una persona íntegra hace eso. Y la última característica, ya para ir terminando, leemos los versos, vamos a 1 Samuel 15 siempre. 1 Samuel 15. Y verso 15 dice: Saúl le respondió a Saúl: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Y en el verso 21 le dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. La última y cuarta característica es: una persona íntegra es responsable de sus actos, es responsable de lo que hace. La instrucción no había sido dada al pueblo,
No le dijo Samuel al pueblo, ustedes destruyan y matan. No, la instrucción había sido dada al rey, a Saúl. ¿A quién? Al líder. ¿A quién? A la cabeza. Pero Saúl, ¿qué es lo que estaba haciendo? Excusándose ¿en quién? En el pueblo. Samuel, el pueblo fue. El pueblo no lo destruyó, no mató. Ellos escogieron, ellos trajeron. No. Él, Saúl, era el responsable de matar y destruir porque a él le había dado la orden. Dios nos dice a cada uno, maten y destruyan. Pero a nosotros, cada quien es responsable de sus actos. Cada quien es responsable de cumplir la palabra. Miren, Saúl se estaba haciendo la víctima, como dicen por ahí, salió algo ahí, la víctima. Se estaba haciendo la víctima y estaba excusándose en el pueblo. Mire, hermano, cuando Dios le dé una palabra a usted, cúmplala. Y si no la cumple, dígale, Señor, no la cumplí. Pero no se excuse y no busque culpable. En lugar de apuntar un culpable, voltee su dedo hacia usted. Porque cuando Dios nos dice algo que debemos de hacer, debemos de hacerlo y no debemos de mostrar excusas si no la hacemos. Yo quiero hacer algo. Dios me dijo que lo hiciera, así que Él es responsable. No, mentiras. Yo quiero cumplir algo que Dios puso en mi corazón. Y quiero que todos los hombres se levanten esa noche. Todos los hombres. Dios me dijo esto. Yo he puesto al hombre como cabeza de hogar. Y diles que cada uno de ellos, en el caso de cada uno de ustedes, son responsables de su familia. La familia que tienen es porque ellos han hecho de su familia lo que tienen. Lo que han permitido en sus casas, lo han permitido ellos. Hombres, no busquemos excusas si nuestros hogares no están cimentados verdaderamente en Dios. Usted es la cabeza de su hogar. Usted toma las decisiones en su hogar. Realmente, mire a su familia cómo está. Y me dijo algo más. Muchos están culpando a sus esposas, pero no son sus esposas. Son ellos los que no están haciendo mi palabra y siendo líderes verdaderos en sus hogares. Usted es responsable de su familia, es responsable de su esposa. Usted es responsable de amar a su esposa. Usted la escogió, no Dios se la dio. Usted la escogió, ¿sí? Aún con sus defectos y lo que tenga, usted es responsable de amar a su esposa. Ahora, mujeres, pónganse de pie. Porque también me habló acerca de las mujeres. Y me dijo, diles que yo las he puesto como ayuda idónea. La hermana Mayra es la ayuda idónea del pastor. La hermana Gloria es la ayuda idónea. ¿De qué? Del hermano Cristo. Y me dijo, diles que respeten a sus esposos. Esa es su responsabilidad, respetar a sus esposos, porque muchas no lo están haciendo. Muchas no están cumpliendo la función o la orden que Dios le ha dado de ser un apoyo para sus esposos. Respeten a sus esposos. Eso fue lo que me dijo. Respeten a sus esposos. Ayúdenlos. No sean tropiezo, sino que empújenlo. Porque aún nosotros como cabezas de hogar necesitamos de su ayuda también, de cada una. Y ahora los hijos que están acá y los hijos que nos están viendo también por YouTube, me dijo, hijos, ustedes son responsables de obedecer a sus padres.
ustedes toman decisiones también y no culpen a sus padres por las decisiones, porque ustedes toman decisiones. En el mundo muchas veces hay hijos, y he escuchado muchos hijos hablar de sus padres. No, que mi padre aquí, que no sé qué, y por él yo estoy así. No, realmente no es así. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, hijos, somos responsables realmente de obedecer la palabra y de cumplir aquello por lo cual Dios nos ha llamado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Terminando, prácticamente quiero decirles esto. Mi mensaje se resume en esto. El llamado de Dios es a que vivamos una vida de integridad. Y la integridad implica obediencia. La integridad implica hablar la verdad. La integridad significa reconocer cuando yo fallo y ser humilde. Y la integridad implica que asumo mi responsabilidad. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar en esta noche y vamos a pedir la ayuda a Dios sobre esto. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, ciertamente que hemos fallado en algunas áreas. Reconociendo, Señor, ciertamente que muchas veces nos excusamos, Señor, de muchas cosas que tú nos dices que hagamos. En esta noche, Señor, te pedimos tu ayuda. Te pedimos tu ayuda, Señor, para poder caminar ciertamente en tu verdad, en tu voluntad, en obediencia, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor, para poder caminar en integridad, Padre eterno. Señor, ayúdanos a reconocernos, Padre eterno, aquello que hemos dejado, Señor, aún vivir en nuestras vidas y que no hemos destruido y que están ahí, oh Señor, y que sabemos que están ahí y que no tienen que estarlo porque tú nos has dicho, Padre, que lo quitemos, oh Padre eterno. Padre, ayúdanos aún a ver, Señor, aquellas cosas que para nosotros pueden estar bien. Muéstralos a través de tu palabra, ciertamente. Revélanos, oh Señor, que realmente no están. Ayúdanos, oh Padre, a ver, oh Padre, aquellos errores, aunque son ocultos a nosotros. Oh Padre, muéstranos y ayúdanos a caminar ciertamente en integridad, en obediencia a ti y a tu palabra. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero